Ayer se hacía público el auto del juzgado ordenando la ejecución de la sentencia que restituye la candidatura de Aseaba por y para la ganadería para retomar el proceso electoral de Aseaba en el punto en el que se dejó, con dos candidaturas proclamadas, Aseaba Unida, encabezada por Sila Fernández, y Aseaba por y para la ganadería, encabezada por Amable Fernández, que tengo aquí a mi derecha y que... Buenos días, Amable. Buenos días. Bueno, después de este auto, ¿qué valoración haces de hasta el punto en el que se ha llegado? Porque esto deriva ya de 2020-2021. Bueno, nosotros desde el primer día lo que intentamos y por lo que luchamos fue porque los socios fueran los que eligieran. Había dos candidaturas y que los socios fueran los que tenían que elegir si era una o era otra. Y en ese proceso estamos. Nosotros nunca nos preocupamos a la hora de presentarles candidaturas lo que hacían los demás, preocupamos de lo nuestro, creíamos que teníamos los deberes bien hechos. Por eso, antes de empezar la recogida de avales, lo primero que hicimos fue presentar la candidatura y a partir de ahí fuimos proclamados y alguien estimó que nos tenían que quitar del medio, y no los socios, sino ellos. Entonces ahora creemos que llegamos al punto de que los socios sean los que elijan. Si alguien toma la decisión de no tomar, ser consecuente ahora y poner esto a funcionar, pues tendremos que seguir luchando, que los socios sean los que elijan. Nosotros no damos por hecho que vayamos a ganar ni a perder, sino que los socios sean los que elijan y ellos por un voto, por 2, por 10, sean los que digan quién va a esto. Y nosotros, nuestra labor va a ser que esto vaya para adelante. Creemos que el deterioro de estos 2 años no fue culpa nuestra. No estamos ahora buscando culpables, nosotros queremos buscar soluciones y los culpables ya aparecerán si tienen que aparecer y las responsabilidades que haya y quién son los responsables de todo esto. Daniel Portomeñe también nos acompaña, es el abogado de la candidatura Aseaba por y para la ganadería. Buenos días, Daniel. Hola, ¿qué tal? Es complicado porque han pasado muchas cosas en este largo periodo. ¿Nos puedes hacer pues un resumen de qué camino ha llevado la judicialización de este tema, que todo deriva de que en principio pues la candidatura de Amable no cumplía con la ley de la paridad? Sí, realmente ese es el problema, digamos, nuclear de todo esto, ¿no? Aquí, como yo creo que saben los socios un poco y la gente más allegada a Aseaba, todo tiene su origen en una asamblea que se celebró en octubre de 2020, donde los socios, después de muchos años, habían acordado celebrar un proceso electoral para renovar los cargos directivos de la asociación. En esa asamblea se aprobó, digamos, de viva voz un reglamento electoral creado ya ex profeso para este proceso electoral, porque la asociación no tenía uno con carácter permanente. En ese reglamento se establecían unas pautas, se establecían unos órganos, en concreto se decía que había que crear una junta electoral que sería la que regiría el proceso, y unas fases, ¿no? Como todo proceso electoral, pues unas fases para acabar con la proclamación de las candidaturas que superaran una serie de requisitos previos, entre ellos presentar unos avales y tal, y a partir de ahí pues convocar a los socios para votar. Todo esto desembocó en 2021 en una proclamación notarial de 2 candidaturas, una era la de Amable, que es Aseaba por y para la ganadería, y otra era la de María Sila Fernández, que se llama Aseaba Unida. Entonces, bueno, el reglamento electoral prevé, entre otras cosas, un plan electoral con como digo, los pasos, las fechas que se tenían que ir cumpliendo hasta llegar a la jornada electoral, y una serie de competencias. Bueno, entre esas competencias estaba que la Junta Electoral tenía que resolver cualquier reclamación que le formulara cualquiera de las candidaturas con respecto al proceso. Entonces llegó un momento de todo el procedimiento, creo que fue ya en enero del 2021, en el que la Junta Electoral mandó un correo comunicando a todas las candidaturas que se había producido una reclamación por parte de Aseaba Unida relativa a que la candidatura de Amable supuestamente no cumpliría con la paridad de género, que no tenía una composición equilibrada entre mujeres y hombres, que fue una cosa que fue muy sorprendente en su momento, porque la ley que se citaba no era una ley aplicable a las asociaciones, solamente a los partidos políticos y a las elecciones de carácter territorial, al menos en principio, ¿no? Así que se recabaron varios, y así se hizo público por miembros de la Junta Electoral, se recabaron varios dictámenes jurídicos, entre ellos el del propio abogado por aquel entonces de la asociación, y todos ellos decían que tenía razón Amable, que la lista de Amable era correcta, pero aún así siguieron recabando más dictámenes
y finalmente encontraron uno que decía que no, que le daba la razón a la reclamación de María Sila, y basaron su resolución en ese dictamen para excluir la lista de Amable. Entonces, con el reglamento electoral en la mano, a Amable no le quedaba más remedio que acudir a la justicia, es decir, no podía reiterar su petición o recurrir dentro de la asociación o pedir el amparo de la Junta de Gobierno o ningún otro órgano. Los plazos seguían corriendo y a Amable lo único que le quedaba era, como digo, acudir a la justicia ordinaria y pedir la anulación de ese acuerdo de la Junta Electoral por ser contrario a la ley. Entonces metió una demanda en el juzgado, que eso sí que ya fue algo conocido por todo el mundo, y en esa demanda se pedía la suspensión cautelar del acuerdo de la Junta Electoral, con la intención de que o bien se restituyera instantáneamente a las dos candidaturas para poder celebrar las elecciones con normalidad, o bien que se suspendiera el proceso electoral, porque paralelamente la propia Junta Electoral comunicó que había recibido otra reclamación de María Sila, de Aseaba Unida, solicitando que el proceso electoral siguiera solo con una candidatura y que se celebraran elecciones solo con una papeleta que meter en la urna, que es algo que era contrario, entendimos también nosotros, al propio reglamento electoral y a los estatutos de Aseaba, porque lo que dicen es que cuando solo quede una candidatura hay que dar opción a los socios para que decidan si aprueban directamente ya esa candidatura que ha quedado y se ahorran tener que ir a votar con todos los gastos que ello conlleva, o si se repite el proceso y se da la oportunidad para que vuelva a haber nuevos candidatos y que se presenten a tal. Bueno, aquello se recurrió también, aunque se supeditó aquel recurso judicial al resultado de este. Era lógico mantener dos procesos judiciales abiertos para al final el mismo resultado. Y este proceso duró pues 1 año y medio aproximadamente, hasta que hubo ya sentencia aquí en el juzgado de primera instancia número 3 de Oviedo. En primera instancia se le dio la razón a la Junta Electoral, es decir, se convalidó el acuerdo de la Junta Electoral, y después, en segunda instancia, o sea, ya la Audiencia Provincial de Oviedo, lo que hizo fue darle la razón a Amable. Entendió que no procedía aquí a aplicar los criterios ni los baremos de cuotas de igualdad entre sexos para formar parte de un órgano directivo de una asociación. Y bueno, esa resolución, esa sentencia de la Audiencia Provincial, que ya es del mes de abril de este año, de 2023, ha sido recurrido tanto por la Junta Electoral como por la propia María Sila, y está ahora mismo pendiente de si les admiten a trámite un recurso de casación, se llama, ante el Tribunal Supremo. Mientras tanto, todas las sentencias de las audiencias provinciales, con independencia de que se recurran o no ante el Supremo, son ejecutables. No se puede condenar al ciudadano a estar a lo mejor 7 años esperando a que el Tribunal Supremo dicte una sentencia que sea definitiva. Y además la estadística nos dice que el 90% de los casos el Tribunal Supremo ni siquiera admite a trámite los recursos que se presentan. Por lo tanto, aquí lo más lógico y lo más cabal, en lugar de mantener la sociedad parada durante más tiempo, y además con las últimas noticias que todos estamos ya conociendo, pues era pedir la ejecución de esa sentencia de la Audiencia Provincial, que la acaban de admitir y la acaban de estimar hace escasas horas, ¿no? Y entonces ahora, entiendo que ibas a preguntarme eso. Sí, ahora te iba a decir que, bueno, ha sido mucho tiempo de demora, y ahora con este auto, ¿qué va a pasar? Bueno, el auto lo que hace es que ordena a la propia Aseaba, es decir, a la asociación, así como al órgano electoral, es decir, a los 4 miembros que forman parte de la Junta Electoral de Aseaba y que comparecieron en el procedimiento judicial, les ordena para que hagan ya todo lo que queda pendiente por hacer para poder celebrar las elecciones. Las elecciones, cuando todo el proceso se paralizó, estaban aproximadamente al 85% ya de trámite hecho, y lo único que quedaba prácticamente era ya, como quien dice, señalar la jornada electoral, ¿no? Con la debida antelación para que los socios lleguen y depositen el voto y se haga el recuento de los votos que ya se hayan emitido, incluso por correo y demás. Y es lo único que queda. Realmente, si hay voluntad, debería ser cuestión de días o de semanas tener resuelto la renovación de los órganos de gobierno de la asociación. Amable, llevas mucho tiempo esperando, llevábamos los medios de comunicación también bastante tiempo esperando a que alguien manifestara o nos explicara qué estaba pasando. ¿Este auto ya personalmente te reconforta? Vamos a ver, nosotros desde el primer día, como dijo Daniel, nuestra intención era que los socios fueran los que decidieran, que nadie ellos imponga nada. Por lo tanto, claro que nos reconforta, porque van a ser los socios, si creen quien tienen que hacer cumplir esta sentencia, deciden que llega el momento, que sean ellos los que ya desbloqueen esto, y que por una vez todo la asociación vuelva a ser lo que era en aquel 2020, en el cual estaba demostrado con números y con lo que está diciendo que la asociación estaba funcionando. ¿Por qué llegó a esta situación? Nosotros creemos que fue por la paralización.
y tenemos claro que si hubiera habido unas elecciones en tiempo y forma, esta situación que estamos atravesando no pasaría, porque éramos una asociación emblemática a nivel nacional y queremos que vuelva a ser eso. Y nuestra intención es esa, ayudar y poner esto a funcionar. Lo que no queremos es bloquear nada. Y ahora con la gente que estamos hablando es que desbloqueen esto y que esto se ponga a funcionar. Mientras haya elecciones o no, pues estamos en un periodo ahora que toca presupuestos, toca solicitarles ayudas correspondientes al Ministerio y a la Consejería, y queremos que esto no esté bloqueado. En estos momentos está bloqueado y hay que desbloquearlo ya. Si llegamos a diciembre con este bloqueo, pues las consecuencias para la asociación y para el sector en concreto serían muy lamentable, y a lo mejor no somos conscientes de lo que puede pasar. Bueno, pues vamos a esperar a ver cómo discurre todo, que se desbloquee la situación y que se intente solucionar de la mejor manera posible por el bien de Aseaba, por el bien de los ganaderos cárnicos asturianos y, en definitiva, por el bien de la región. Gracias. Gracias. Gracias.